Bien, ahora vamos a empezar a hablar de la conciencia. ¿Mm? La conciencia en general tiene en cuenta diferentes definiciones en cuanto al marco teórico del que uno se para. Algunos hacen referencia a una experiencia subjetiva, otros eh, plantean definiciones más filosóficas, pero a nosotros nos va a interesar primero cuáles son o qué es lo que sabemos hasta ahora del correlato neurobiológico de ese proceso que llamamos conciencia. En general, la conciencia va a poder ser dividida terminológicamente en base a los diferentes aspectos que la conforman. Estos aspectos son lo que se conoce como el percatarse o darse cuenta, que es awareness, alertness, que es la alerta, la atención, o attention, la vigilancia, vigilance, el foco o focus, y wakefulness, que es la vigilia. Todas estas aspectos van a ser parte de aquello que nosotros conocemos como conciencia. Bien. En cuanto a lo que son los diferentes estados de la conciencia, hay distintos estudios neurofisiológicos que demostraron que existen diferentes estados de conciencia, no solo a nivel de lo que se experimenta a nivel subjetivo, sino también a nivel fisiológico. Bien, esto quiere decir que si nosotros lo que hacemos es observar la actividad eléctrica del cerebro de una persona durante todo lo que es el día, vamos a ver que hay fluctuaciones y muchas de ellas tienen que ver con el estado de conciencia de la persona. Por lo general se consideran que los estados de fluctuación de conciencia son la vigilia, el sueño con movimientos oculares rápidos, sueño REM, y el sueño de ondas lentas o sueño no REM. A su vez, dentro de estos grandes estados, vamos a tener lo que sería los estados alterados de conciencia, que entre ellos vamos a tener lo que sería la anestesia, o sea, el estar anestesiado. Acá lo que yo les voy a mostrar es un gráfico que va a ilustrar el nivel de conciencia o el estado de alerta en función del contenido, de aquello que nos podemos percatar, o sea, el awareness. Bien. Nosotros lo que teníamos, pues estamos hablando de los estados alterados de conciencia, tenemos por ejemplo la anestesia, donde el estado de alerta es bajo, también el estado de awareness es bajo. El síndrome de enclaustramiento, donde la persona está despierta y lúcida, pero el cuerpo se encuentra completamente paralizado. Un estado de conciencia mínima, donde el paciente está dormido, conserva las fases de sueño y vigilia y responde mínimamente a los estímulos. Nos encontraríamos más o menos por acá. Después tenemos lo que sería el estado vegetativo, donde el paciente está dormido. Entonces nosotros tenemos un paciente dormido. Están presentes a nivel de la actividad cerebral los ciclos de sueño y vigilia, pero alterados, y la persona no va a responder de ninguna manera a estímulos externos. Después tenemos el coma. A diferencia del estado vegetativo, el paciente está dormido, pero no atraviesa ciclos de sueño y vigilia y tampoco va a responder a los estímulos ambientales. Otros estados de alteración de conciencia
incluyen, por ejemplo, sueños lúcidos, sonambulismo, hipnosis o experiencias religiosas, nirvana. Bien. Entonces, ¿cuál sería una de las preguntas que se hace en la neurociencia es cuál sería el correlato cerebral de la conciencia? Esto es algo que todavía no tiene una definición certera, sino que hay diferentes hipótesis. Principalmente hay una hipótesis que aún se encuentra en estudio que sostiene que hay conjuntos especiales de, entre comillas, neuronas de la conciencia. Estas neuronas estarían distribuidas a lo largo de la corteza cerebral y de sistemas asociados, como el tálamo y los núcleos de la base, que representan el correlato neural de la conciencia, en el sentido de que la actividad de un apropiado grupo de ellas es necesaria y suficiente para dar lugar a la percepción y la experiencia consciente. Estas neuronas de la conciencia podrían estar caracterizadas por una combinación única de rasgos moleculares, biofísicos y farmacológicos que la distinguirían del resto de de las células cerebrales, de las neuronas. Bien, pero el área que se considera o que sería el sitio propuesto en particular para encontrar estas neuronas de la conciencia es el tálamo. Y principalmente el núcleo intralaminar del tálamo. Bien. Esta elección, ¿por qué? ¿Por qué este núcleo es el principal o ha sido elegido para como un posible candidato para encontrar estas neuronas de conciencia? Debido a que hay evidencia proveniente de casos clínicos en los cuales pequeñas lesiones en estos núcleos causaron pérdida de la conciencia e incluso el coma en los pacientes. Además, estas neuronas tienen proyecciones amplias y recíprocas a la corteza cerebral. Un mecanismo clave de estos núcleos también es modular el nivel de sincronización entre diferentes grupos de neuronas corticales de acuerdo a demandas comportamentales. Esto no sé si no se acuerdan de Neuro 2, cuando ustedes vieron sueño y ritmos del cerebro. O sea, se acuerdan que dos formas en las que se regulaban los ritmos del cerebro era de manera que se regulaban entre ellas las neuronas, o estaba el modelo del director de orquesta, donde había una célula que indicaba cuál era el ritmo que tenían que seguir los demás, y generalmente las células que estaban indicando, o sea que funcionaban como director de orquesta, eran células talámicas. Bien, entonces esta sincronización que produce el tálamo da origen a una integración de información a gran escala entre múltiples circuitos corticales, influyendo tanto en el nivel de alerta como en el de conciencia. Ahora, la gran especificidad que se asocia con el contenido de nuestra conciencia en cualquier momento solo puede estar mediada por las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral, sus, sus núcleos talámicos asociados y los núcleos de la base. Bien, esto sería básicamente lo que conocemos y lo más, o lo que se piensa hasta ahora de la conciencia. Luego hay una serie de hipótesis que tienen que ver con cómo sería, por ejemplo, la experiencia consciente de la percepción visual, que es una hipótesis que propone Víctor Lame, que dice que la presentación de los estímulos visuales va a llevar a un proceso automático extremadamente rápido en sucesivos niveles de la corteza visual, empezando por la corteza visual primaria y luego pasando a las áreas de asociación.
Y como la hipótesis del AME, también vamos a tener otras hipótesis de qué es lo que estaría pasando en la corteza cerebral o en nuestro cerebro a la hora de tomar conciencia, pero bueno, hasta ahora lo que más fuerza tiene es lo que nombramos de el tálamo y su relación con sincronizar toda la actividad de la corteza.